Vamos a comenzar nuestra enseñanza de esta tarde y vamos a empezar con un canto de Edra. Ahí estuvo entonces el canto y vamos a seguir adelante. Vamos a estar viendo un poquito de enseñanza y ya nos vamos. ¿Qué horas son? 7:30, 7:25. Bueno, entonces vamos a ir al libro de Jonás. Al libro de Jonás. Acuérdense de seguir adelante. El libro de Jonás. Jonás 1:6. Jonás 1:6, pero voy a leer un poquito. Dice así, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Jope, halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. Entonces, ¿se acuerdan otro que se fue de la presencia de Jehová? ¿Quién es? Caín, exactamente, ¿verdad? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave, para desencadenarla de ellos, descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, y se había echado ¿a qué? A dormir, se había echado a dormir, ¿verdad? Entonces, fíjense que muchas veces, eso suele pasar en los cristianos. Eso suele pasar en los cristianos. De hecho, en nosotros puede pasar, o pasa, o está pasando, o pudiera ser de eso de dormir. Eso de dormir, por así decirlo. Quizás en un área en donde estamos dormidos, ¿verdad? Es en cuestión de ganar almas, ¿verdad? Quizás estamos dormidos en esa área de ganar almas.
Porque independientemente, todos como cristianos debemos de ganar almas, ¿verdad? Como cristianos debemos de ganar almas, independiente venga o quien no venga, o oiga o quien no oiga. De todos modos nosotros debemos de repartir folletos, porque cuando nosotros venimos a Cristo, ¿verdad? Cuando nosotros venimos a Cristo, pues ya somos de Él, ya somos de Cristo, y ahora Cristo nos dice que debemos ir a ganar almas. Entonces, por eso les digo que muchas veces uno cae en ese sueño, y como yo les dije hace rato, de muchas veces, cuando tú dices, el sábado sí voy a ir a ganar almas, el sábado sí voy a ir a ganar almas, acuérdate, si tú dices, el sábado voy a ir a ganar almas, haz de cuenta que le estás diciendo al diablo, ponme un montón de cosas, porque Dios sí quiere que vayamos, ¿verdad? Y todos, o sea, no nomás uno, yo, o todos, no todos los que estamos aquí. Como el Cacho decía, ¿cómo nos vamos a reproducir? O sea que nosotros reproducemos lo que somos, enseñamos lo que sabemos y nos reproducimos como somos. Entonces, el diablo nos va a llenar de un montón de cosas, ya sea por ejemplo, fíjense, yo noto eso bien claro, yo lo noto bien claro. Hace rato yo fui a orar, para venirnos para acá, dije voy a orar un rato. Y cuando fui a orar, me entraron un montón de mensajes diciéndome que necesito limpiar allá, que me faltó insolación allí, que eché basura acá, y me estaban llegando esos mensajes. O sea, claramente porque iba yendo a orar. Entonces, el sábado, si uno dice, yo el sábado voy a ir a ganar almas, ya vete pensando que va a haber mucho trabajo y que el patrón va a querer que termines y que nosotros ocupamos dinero y todo eso. Se va a pochar una llanta del carro, alguien te va a hablar, va a haber mucho frío o va a haber mucha cosa. ¿Sí entendemos eso? Man. Entonces, ¿por qué? Porque aunque ustedes no lo crean, pero el diablo sí trabaja. ¿No te ha pasado que empiezas a leer la Biblia y te empieza a dar un montón de sueño? O empiezas o quieres leer la Biblia y de repente agarras mejor el teléfono para leer, para mirar. Y tienes ahí la Biblia y luego estás con el teléfono. O vas a empezar la Biblia y está la televisión, ¿verdad? Entonces, o el radio, o qué sé yo, o cualquier otra cosa. Entonces, ¿por qué? Porque así es como trabaja Satanás. Así es como nuestra carne responde también al enemigo. Entonces, hay veces que uno batalla en que, no, me levantaré a leer la Biblia, no, mejor otros 10 minutos me quedo dormido, y ya te quedas dormido hasta las 9. Y en la noche no te querías dormir, ¿verdad? ¿Sí les ha pasado? En la noche no te quieres dormir. Fíjense una cosa, en la noche muchas veces no se quiere uno dormir, ahí está, ya son las 10, y si estás uno en la casa ya debería uno de dormirse a las 10, o máximo a las 10:30 o 11, pero ¿no les ha pasado que no tiene sueño? No tiene sueño a las 10, no tiene sueño a las 11, a mí me ha pasado hasta las 12, una, pero ya otro día en la mañana, ahí estoy dormido, cuando debo de estar leyendo la Biblia en la mañana. Pero todo eso es para que el cristiano dormirlo. Yo conozco cristianos que ya de plano no ganan almas. O sea, ya se acostumbraron, ya están dormidos, pues, ya bien dormidos. ¿Sí entendemos eso? Man. Bien dormidos en ganar almas. Ya es más, si les dices, ya hasta se molestan. Y ya mejor ya no hablas de ese tema porque tú sabes que es que ellos no ganan almas. Y muchas veces uno así se empieza a dormir uno. Se empieza a dormir. Aquí dice,
y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaban a su Dios y echaron al mar las enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado ¿a qué? Dormir. A dormir, ¿sí ven? Se echó a dormir este Jonás. Ahora, Jonás tenía una tarea que tenía que hacer. Jonás tenía una tarea que tenía que hacer. Pero en vez de que Jonás fuera a hacer la tarea que Dios le dijo que hiciera, él se fue para otro lado y luego se empezó a dormir. Se empezó a dormir. Entonces ahí dice, y fíjense lo que dice el versículo 6, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes? ¿Cómo dice ahí? Dormilón. Dormilón, levántate y clama a tu Dios. Fíjate, a Jonás le dijeron dormilón. Ahora, el patrón de la nave, ¿verdad? Jonás debería de haberle predicado a ellos. ¿Sí estamos entendiendo eso? Debería de haberle predicado a ellos. Jonás debería de decirle a ellos, ustedes están dormidos en pecado y todo eso. Pero fue al revés. Ahí le tocó al patrón decirle a Jonás, eres un dormilón. Estás dormido cuando deberías de estar clamando a tu Dios, cuando deberías de estar predicando, estás dormido, dice. ¿Qué tienes, dormilón? Levántate, le dijo. Entonces ahí vemos al patrón cómo le dijo a Jonás. O sea, cómo Dios usó al patrón para despertar a Jonás de ese sueño físico que él tenía, que él se había echado a dormir. Aquí el sueño que Jonás tenía era un sueño físico que se estaba durmiendo, ¿sí entendemos? Amén. Que estaba durmiendo, ¿verdad? Es un sueño físico. Entonces, y Dios usó al patrón para decirle, ¿sabes qué? Levántate, dormilón. Levántate, dormilón. Entonces, pero muchas veces, como les digo, nosotros como cristianos, muchas veces eso es lo que ha pasado, nos echamos a dormir. Y muchas veces estamos dormidos, especialmente, como les digo, en la área de ganar almas. Y quizás nos estamos medio durmiendo en la área de estudiar la palabra de Dios. O quizás nos estamos medio durmiendo en la área de que ya no nos interesa los perdidos, o no nos interesa dar como debiéramos de dar, o todas esas cosas, ¿sí entendemos? O portarnos como debemos de portarnos como cristianos. Y yo sé que no está fácil, ¿verdad? Pero acuérdense, los cristianos que somos cristianos verdaderos, debemos de hacerle la lucha de no nomás ser cristianos en posición, pero ser cristianos en práctica. O sea, ¿sí entendemos eso? Man. ¿Por qué? Porque aquí Jonás se había echado a dormir. Y Dios usó al patrón para decirle, hey, levántate, dormilón. Levántate, dormilón, le dijo. ¿Sí entendemos eso? O sea, quizás Jonás, ¿verdad?, necesitaba a alguien que lo despertara de ese sueño. Y Dios usó al patrón de la nave para decirle, levántate, dormilón. Ponte a orar. Ponte a ganar almas. Ponte a leer. Quizás yo soy un dormilón también. Quizás es lo que yo soy, un dormilón. Y quizás también, causa de eso, ustedes son dormilones también. Quizás yo soy un dormilón y ustedes también son unos dormilones. ¿Por qué? Porque muchas veces, si no ganamos almas, pues ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos durmiendo. ¿Sí entendemos? Entonces Dios va a usar a alguien para levantarnos de ese sueño. Y en este caso, Dios usó al patrón de la nave. Por eso le dijo,
Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. ¿Verdad? ¿Sí ves? Amen. Entonces, ahí vemos bien claro que Jonás necesitó a alguien quien lo despertara. Y Dios dijo, voy a usar al patrón para decirle a este dormilón. Vemos cómo estaba la situación ahí con Jonás, ¿verdad? Amen. Ahí estaba la situación del mar, cuando se levantó el viento grande en el mar, hubo una tempestad tan grande, el barco se iba a partir, entonces la situación estaba fea y Jonás dormido. Y por eso vino el otro y le reprende y le dije, ¿no estás viendo todo lo que nos está pasando? ¿No estás viendo todo esto, todo? Y tú todavía estás durmiendo. Entonces levántate, clama a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros. Y muchas veces eso es lo que pasa. Muchas veces eso es lo que pasa, que aún viendo las situaciones, cómo está en la familia, ¿verdad? En la familia de nosotros, en la familia de mi señora, en la familia de ustedes, en la familia de cualquier otro, viendo las situaciones y todavía nosotros dormidos. En vez de que nosotros nos pusiéramos a orar por ellos o a oírles a decir a ellos también que se levanten. ¿Sí entendemos eso? Amen. Entonces, Jonás ocupó a alguien que lo despertara, ¿verdad? Jonás ocupó a alguien que lo despertara. Y gracias a Dios que Dios usó al patrón. Entonces aquí vemos, gracias a Dios por aquellos, como en este caso, el patrón de la nave, gracias a Dios como esas personas que despiertan a los dormilones. Gracias a Dios por esas personas que despiertan a los dormilones. Fíjense, quizás no le gustó a Jonás, ¿verdad? Amen. Quizás no le gustó a Jonás. Jonás podría haber dicho, pues yo soy el profeta, ¿verdad? Pero como andaba rebeldón, como andaba en desobediencia, como andaba en pecado, le dijeron que se fuera para allá y él agarró para el otro lado. Como andaba mal el hombre, entonces pasó eso. ¿Sí entendemos? Amen. Entonces supuestamente el profeta era el que iba a reprender al rey. Pero en este caso él fue reprendido. Le dijeron dormilón. Quizás no le gustó. Pero como les digo, como andaba en pecado, a lo mejor, ¿verdad? No, pues mejor se quedó callado. Pero quizás no le gustó. Pero gracias a Dios por esta persona que lo levantó. ¿Sí entendemos? Entonces, gracias a Dios por aquellas personas que nos dicen en las áreas en donde estamos dormidos. Porque hay veces que estamos dormidos. Por ejemplo, como ayer, que Javier ya se casó. Quizás ellos ya estaban acostumbrados a vivir en unión libre, ¿verdad? Quizás ya estaban acostumbrados a vivir en unión libre. No, es que mis primos viven en unión libre. Es que mis julanos viven en unión libre. Es que mis amigos viven en unión libre. Y todos, y entonces nosotros por eso también en unión libre. Pero gracias a Dios que hubo una persona que les dijo, ¿sabes qué? Pues es tiempo de casarse, ¿verdad? Ya llevaban, no sé, 12 años parece, 12, 13, 14 años en unión libre, ya es tiempo de que se casen. Entonces quizás estaban bien caídos en esa situación de adormecimiento en esa área, ¿verdad? Estaban dormidos en esa área. Y gracias a Dios que hubo alguien, ¿verdad?, que les dijo que se levantaran de eso. Amen. ¿Y por qué? Porque muchas veces nosotros como cristianos necesitamos a alguien que nos despierte del sueño que nosotros donde estamos dormidos. ¿Sí entendemos eso? Amen. Entonces, gracias a Dios por esos patrones que despiertan a los Jonases. Entonces, por eso les digo, quizás nosotros estamos dormidos en cuestión de ganar almas. Y necesitamos que alguien nos diga, hey,
pues ¿qué están haciendo? O sea que independientemente si es un grupo chiquito, independientemente nosotros como cristianos debemos de ganar almas. ¿Sí entendemos? Debemos de repartir folletos. No hemos agarrado esa responsabilidad seriamente. Estamos dormidos en esa área. Y necesitamos que alguien nos levante, que alguien nos diga, hey, ustedes están dormidos en esa área. Y quizás la realidad nos está gritando. ¿Estamos entendiendo? Quizás la realidad nos está gritando. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a hacer el trabajo que solamente Dios hace en el corazón, pero lo que sí nosotros nos toca es ir a dar un folleto. Por ejemplo, le podemos decir al Señor, Señor, nosotros hemos hecho lo que nos corresponde. ¿Verdad que medio que no? Porque ahora otros cristianos pueden decir, no, pues ese es su problema de ellos. Que vayan o que no vayan, ese es su problema de ellos. Pero nosotros somos responsables delante de Dios, ¿verdad? De no estar dormidos en esa área. Y muchas veces la realidad nos empieza a gritar, ¿verdad? La realidad nos empieza a gritar porque, fíjense, cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, deberíamos de tener a alguien que estamos enseñando. Como Leo Junior debería de tener un joven que le está enseñando. ¿Dónde vas ahora el sábado? Oh, es que quedé de ir con fulano tal porque le voy a enseñar algo de la Biblia. Por ejemplo, o alguien más, ¿verdad? O Chuy también en este caso. Debería tener alguien más en donde ¿sabes qué? Voy a ir a enseñarle. ¿Sí? O yo también. Yo el sábado tengo para ir a enseñarle a alguien. Necesito ir a explicarle a alguien. O mi esposa, o así sucesivamente, ¿sí entendemos? Todos debemos de tener a alguien en donde porque necesitamos hacer discípulos, dice la Biblia. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, nosotros debemos de enseñar lo que sabemos, porque vamos a producir lo que somos. ¿Sí entendemos eso? Entonces quizás nosotros estamos dormidos en esa área. Estamos dormidos quizás en esa área. Ahora, acuérdense que cada quien tiene responsabilidad diferente. Cada quien le hace diferente, pero a nosotros se nos ha enseñado que hay que ir a ganar almas. Porque esa es como dice la palabra de Dios. ¿Sí entendemos eso? Amén. Pero como les digo, si nosotros nos estamos cayendo en ese adormecimiento, el Señor va a usar a alguien para decirnos, están dormidos en esa área. Y adivínale que quizás el Señor está usando la realidad. Que nos está gritando, hey, ustedes no están ganando almas. No, que el pastor no me ve. Pero la realidad, ¿sí entendemos eso? Entonces nosotros hay que pensar en eso y hay que decirle al Señor, Señor, este sábado que viene quisiera ir a ganar almas. Dame a alguien a quien yo le vaya a hablar, alguien que necesite de ti. Y guárdame, Señor, de todas las cosas que puedan venir el sábado. Porque como te digo, si no tuviste nada que hacer entre semana, el sábado te va a llegar todo. Todo te va a llegar. Desde presiones, desde que acabar un trabajo, desde que fulano esto, de que fulano lo otro, de que fulano aquello. Todo te va a llegar el sábado. ¿Sí entendemos eso? Man. Entonces, bien importante eso, y gracias a Dios por aquellas cosas que el Señor usa para despertarnos, para agarrar conciencia, pues. Porque acuérdense, nosotros somos verdaderos cristianos. O sea, no somos religiosos, no, somos verdaderos cristianos delante de Dios. ¿Sí entendemos eso? Man. Entonces ahí está Jonás. Gracias a Dios por ese patrón que dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Fíjate, muchas veces nuestras propias familias, eso es lo que nos están gritando. Nuestra propia familia que no va a la iglesia, que no quiere nada o que está en una mala doctrina, esos quizás nos están gritando.
¿Sí entendemos eso? Amén. Ahora fíjense, vamos a Mateo 26. Vamos a Mateo 26. Mateo 26. Mateo 26. El que lo tenga, léale 75. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ahora, aquí fíjense lo que Cristo usó. ¿Qué usó? Un gallo, exactamente. Aquí usó un gallo. Entonces él dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí cuando el gallo cantó, Pedro se acordó, híjole, lo que Cristo me había dicho. Y salió y fuera y lloró amargamente. Y todo eso hizo Pedro gracias a que escuchó al gallo. Entonces aquí vemos que Cristo usó al gallo para decirle a Pedro: oye, Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello y lo otro? Saliendo fuera lloró amargamente. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Por qué me has negado? ¿Verdad? Él lo había negado, entonces viene el gallo y luego dice: y de veras. Entonces, aquí Pedro, ¿verdad? Lo que lo levantó fue un gallo. Entonces aquí Cristo usó el gallo para decirle a Pedro: hey, es hora de que vuelvas para atrás. ¿Sí entendemos eso? Entonces, así sucesivamente, Dios usa cosas para levantarnos de nuestro sueño, ¿verdad? Hay un versículo que dice: levántate y te alumbrará Cristo. No me acuerdo dónde está. ¿Alguien sabe dónde está? Levántate y te alumbrará Cristo. No me acuerdo dónde está. Levántate, a ver, Efesios 5:14. Efesios 5:14, el que lo tenga, léale. Efesios 5:14. Dice: por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Sí ven? Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Fíjate. O sea que, como diciéndonos Dios, levántense, ustedes están dormidos en esta área. Levántense, ustedes están dormidos en esta área. Por eso nosotros como verdaderos cristianos debemos de repartir folletos. Y por eso les digo, quizás estamos dormidos en esa área. Quizás estamos dormidos. Todos debemos de tener a alguien que le estamos enseñando la palabra de Dios. Tú debes de tener un discípulo al que le estás enseñando. O las mujeres deben de tener discípulas a las que le están enseñando. Todos aquí deben de tener, o debemos de tener. Levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Jonás era un dormilón. Pedro también, bien negado al Señor. Viene el gallo y lo despierta. Ay, negué al Señor. Empezó a llorar amargamente Pedro. Gracias a que escuchó al gallo. Cristo le había dicho: cuando el gallo cante. Entonces Pedro escuchó al gallo. Ay, de veras. De veras el gallo le hizo recordar que lo habían negado 3 veces y que era tiempo de arrepentirse para atrás. Entonces, gracias a Dios por ese gallo, ¿sí entendemos? Amén. Entonces,
¿Se acuerdan también de David? Cuando David pecó con Betsabé y anduvo más o menos como un año como que sin nada. No, andaba como que sin nada David, ¿verdad? Aunque en su conciencia sabía que había pecado, sabía que había hecho mal, él se alejó de las cosas de Dios más o menos como por un año, y la guitarra la colgó, ya la tenía empolvada, la arpa también ya la tenía empolvada, y ya los instrumentos de música ya los había dejado allá lejos, ¿verdad? Porque él ya andaba retirado de la presencia de Dios, David, cuando había pecado, ¿se acuerdan? Man. ¿Verdad? Ya más o menos, entonces, y David como que se andaba haciendo, ¿verdad? No, pues con la regué, pues no, mejor no voy. Y luego aparte que el diablo le decía, no, pues ya la regaste. Entonces, de repente, ¿quién llegó? Profeta Natán. El profeta Natán. Y le empezó a decir la parábola, ¿se acuerdan? Man. Entonces ahí David se encendió en ira, dice, el tal debe de morir, ¿verdad? Y ahí empieza su encender en ira de David, y ya el profeta Natán le dice, pues tú eres. Y ahí empieza, ay Señor, perdóname porque de seguro voy a morir, y el profeta lo consuela y le dice, sabes que no vas a morir, pero el hijo que vas a tener se va a morir, y se le murieron 4 hijos. Pobre David, pero gracias a que viene el profeta y le dice, ¿sabes qué? Tú eres ese. Entonces David reacciona y luego él empieza otra vez a buscar a Dios, y por eso es que empieza el Salmo 51, ¿verdad? Cuando le dice, oh, borra mis rebeliones, Señor, y atiende mi pecado y ayúdame y levántame, Señor, y un espíritu noble me vuelva a mí, porque pues ya estoy fuera de sí, y ayúdame, Señor, a entrar otra vez en calor, ¿verdad? Contigo, y echarle ganas para adelante. Quiero otra vez tocar la arpa, quiero otra vez tocar la guitarra, quiero otra vez componer himnos, porque ya había dejado él. Quiero otra vez andar así, quiero otra vez estar cerca de ti, y empieza el Salmo 51. ¿Se acuerdan del Salmo 51? Man. Lávame, dice, lávame con hisopo, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y empieza David otra vez a volver para atrás, a decir, ¿sabes qué? Yo soy cristiano y voy a seguir adelante, y voy a repartir folletos, porque él dijo, y voy a enseñar a los transgresores tus caminos, y todo eso. Pero gracias a Dios por el profeta Natán. ¿Sí entendemos? Man. Que viene y le dice, ¿sabes qué, David? Estás dormido. Estás dormido en este pecado. ¿Sí entendemos? Entonces ahí podemos ver, gracias a los patrones, como el del barco, gracias al gallo que despertó a Pedro, el patrón despertó a Jonás, y Natán despertó a David. ¿Sí entendemos eso? Entonces, nosotros hay que ver en las áreas en donde estamos adormecidos. Quizás, fíjense, quizás en la oración, quizás estamos adormecidos. Ahora, gracias a Dios que como grupo no, ¿verdad? Porque tenemos el jueves en donde estamos orando, y es una bendición orar y pedirle al Señor y toda la cosa. Pero así en singular, así personalmente, en la oración personalmente, ¿sí estamos entendiendo? Así personalmente, quizás yo no sé cuánto oramos. Quizás yo sí me he dormido en cuestión de la oración. Quizás ustedes también se han dormido en la oración. Quizás, o sea, ese fuego de sentir al Señor y levantarse y orar, pues un buen tiempo de estar con el Señor a solas. ¿Sí entendemos? Entonces quizás ahí estamos dormidos en la oración. Gracias a Dios que, como les digo, como grupo no, pero ¿qué tal personalmente? ¿Qué tal personalmente que no, en realidad no estamos orando personalmente por nuestros hermanos, por nuestra familia, o por personas que conocemos,
o qué sé yo, o por nosotros mismos, por la salud de nosotros, por el ministerio, por el ministerio que cada uno de nosotros tenemos. Yo no sé, pero que tengamos ese deseo bien calientito en nosotros, pues. Que no sea algo como robótico, sino algo calientito. O sea, que nosotros podemos sentir que sí, que el Señor está con nosotros y que acabas de hablar con Él y que andas bien. ¿Sí entendemos eso? Entonces, en las muchas veces hay áreas en las que nosotros estamos dormidos, así como ellos se durmieron, así como Jonás se durmió, así como Pedro también se durmió, así como David, pues, como les digo, David ya andaba él bien campante, aunque en su conciencia él sabía que andaba fuera de la presencia de Dios, y Dios, y aún así, Dios le seguía dando victorias, le seguía ayudando a pesar de que David ya andaba fuera de la presencia de Dios. Le seguía dando buenas victorias, iba y acababa con los enemigos y toda la cosa, porque Romanos, acuérdense, Romanos 4:2 dice que Él nos guía al arrepentimiento por medio de su benignidad. O sea que cuando Dios te hace bien y andas fuera de la voluntad de Dios, Él te está haciendo bien, pero para que tú vengas a Él otra vez para atrás por medio de su benignidad, siendo bueno, pues. ¿Sí entendemos eso? Y David, eso es lo que pasaba. A David Dios le andaba ayudando a pesar de que ya estaba fuera de su voluntad de Él, de la presencia, ¿verdad? Dios le andaba ayudando. Y David en su conciencia sabía que andaba mal, ¿verdad? Pero como que cayó en ese punto de adormecimiento, que por él mismo ya no haya regresado al Señor. Por él mismo ya no. Porque él ya como que se durmió y ya estaba allí. Pero gracias a Dios que Dios le dijo al profeta Natán, le dice, ¿sabes qué? Anda con David. Porque por él mismo no va a venir. Entonces anda. Y que entre en calor otra vez. Y David entró en calor otra vez. Y empieza el Salmo 51 a decir, oh Señor, perdóname, estaba dormido, esto y aquello, quiero otra vez volver a hacer como antes. ¿Se acuerdan? Hasta dice él que sus huesos dentro de él, como que algo estaba pasando, dice, porque él quería estar otra vez haciendo la voluntad de Dios, pero sentir ese calorcito, ¿verdad? Entonces, ahí vemos que David también ocupó a Natán, ¿verdad? Gracias a Dios por Natán que viene y lo despierta. Gracias a Dios por ese gallo que despertó a Pedro. Y gracias a Dios por ese patrón de la nave que despertó a Jonás. Entonces, aquí nosotros también, ¿verdad? Muchas veces, ¿qué es lo que nos va a despertar a nosotros? ¿Ven? ¿Qué es lo que nos va a despertar a nosotros? De la oración personal, del devocional junto con de ustedes y Dios, o yo y Dios nomás, ¿verdad? O como les digo, ese sentimiento de que debemos ganar almas, de que quizás estamos dormidos en esa área. ¿Sí entendemos eso? Man. Entonces, ¿se acuerdan otro animal que también despertó un profeta errado? ¿Cuál era? ¿Se acuerdan otro animal? ¿Se acuerdan? ¿Qué animal era? ¿Mm? ¿Cuál animal era el que despertó al profeta? Que iba errado también el profeta. Que lo andaba dando unas palizas. Un burro. Un burro, exactamente. Era un burro. A Balán, ¿se acuerdan? Entonces, ese es el asunto, cómo Balán le pegaba al burro, ¿verdad? Entonces así Dios siempre va a usar a alguien para despertar a los que están dormidos. ¿Ven? Entonces, nosotros hay que pensar en qué área estamos dormidos, como les digo, independientemente sea un grupo grande o sea un grupo chiquito. O ya sea nuestras propias vidas, nuestras propias
nosotros mismos, ¿sí entendemos eso? Amén. Hay que pedirle a Dios, Dios, ¿en cuál área yo estoy dormido? Porque miren, yo conozco cristianos que ya tienen mucho tiempo, que ya ganar almas ya para ellos no es. Para allá, para repartir para ellos ya no es. Ya están bien dormidos. Ya les dices algo, se enojan. Pero no hay que caer en ese estado. Nosotros hay que ser como sensibles a la voz de Dios, pues. ¿Verdad? A decir, no, yo como cristiano, porque tu sabiduría que vas a tener, de ahí va a venir. La sabiduría viene de la palabra de Dios, pero la palabra de Dios nos dice que el que gana almas es sabio. ¿Sí entendamos eso? Amén. Entonces hay que decirle al Señor, Señor, ¿cuál es la área en que estoy dormido? Si David cayó en ese adormecimiento, Jonás cayó en ese adormecimiento, Pedro cayó en ese adormecimiento, hasta Balán. ¿Sí entendemos eso? El ángel le dijo, si no hayas sido por la burra, te haya matado. ¿Verdad? Entonces, ahí vemos cómo Dios usa, ¿verdad? Animales, cosas, pero Él usa todo lo que se puede usar para despertarnos a nosotros de los sueños que nosotros, en donde estamos caídos. Antes de que caigamos en un sueño profundo, ¿verdad? Podamos nosotros mirar, híjole, estamos cayendo en este sueño, que el Señor nos ayude a levantarnos y estar en acción, ¿verdad? Estar en acción para estar sirviendo, pues, como debe de ser. Porque si no, vamos para abajo, para abajo, para abajo, para abajo. No, necesitamos ir para arriba, para arriba, para arriba. Creciendo, dice la Biblia, en el Señor. Todos, cada uno de nosotros. ¿Sí entendemos eso? Amén. Y ese es el gran reto del día de hoy. De la palabra de Dios. Es decir, despiértate, tú que duermes. A ver, léanlo otra vez. 5:14, otra vez léanlo. Efesios 5:14, fíjense lo que dice. El que lo tenga, léale. Efesios 5:14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Sí ven? Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. ¿Verdad? Despiértate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Despiértate tú que duermes. Entonces, ¿en qué área estamos dormidos? ¿En qué área nosotros hemos estado dormidos? Quizás, como les digo, no estamos orando como personalmente, como debe de ser. Quizás no estamos ganando almas como debe de ser. O quizás no estamos dando como debe de ser. O qué sé yo, ¿sí entendemos? Amén. O quizás no estamos hablando como debe de ser. O quizás nosotros, o quizás por así decirlo, en este caso las mujeres no se están sujetando como se deben de sujetar. O cada quien en su área, ¿sí entendemos? O el hombre también, por así decirlo, no caminando como debe de caminar. Y quizás yo no sé en cuál área nosotros estamos dormidos. Y la Biblia dice, levántate de los muertos, dijo, despiértate de tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Ven? Y eso es lo que pasa. Todas estas personas cayeron en un adormecimiento, pero gracias a Dios, que Dios mandó a alguien para despertarlos. Amén. Imagínense como los cristianos que ya tienen añales, que no ganan almas. Como yo no entiendo eso, porque ¿cómo un cristiano no va a ganar almas? ¿O cómo un cristiano no va a pasar tiempo en oración? Porque la religiosidad cansa, ¿verdad? O sea, sí han notado ustedes que la religiosidad cansa, como diciendo sí y no, y eso cansa, ¿verdad? Amén. Eso cansa, o sea que no puedes llevar como dos vidas al mismo tiempo. Es más fácil llevar
como dice Cristo, mi yugo es ligero. ¿Cuál es el yugo? O sea, ¿por qué es ligero? Porque Él dice, gana almas y déjame el resto. Entonces tu yugo es, pues vas y dar un folleto y ya de ahí el Señor se encarga y tú sabes, bueno, ya hice lo correcto, el Señor sabe. ¿Sí entendemos eso? Entonces, ese es el asunto. ¿En cuál área nosotros estamos dormidos? ¿Qué es la realidad? ¿Qué te dice? O la realidad en tu misma persona, ¿verdad? ¿Sí entendemos eso? O todos, no sé, ¿verdad? Por eso es que hoy la palabra de Dios nos reta y nos dice, ¿verdad? Quizás también quizás yo estoy dormido. En muchas áreas quizás. Y quizás ustedes también. Entonces, hay que darle gracias a Dios por la palabra que nos dice, ¿verdad? Que debemos de levantarnos de nuestro sueño. En la área en donde estamos dormidos. ¿Sí entendemos? Como Javier. Javier había caído en un adormecimiento de vivir en unión libre. Pero gracias a Dios que el Señor usó a su pastor para decirle, ¿sabes qué? Levántate de ese sueño donde estás, ¿verdad? Y ahora se casó, ya no está en unión libre, ya obedeció al Señor. Entonces, así de esa manera, ¿verdad? De esa manera el Señor está levantando personas del sueño. El Señor está levantando personas del sueño. Y que Dios nos levante a nosotros, que Dios nos levante, que seamos fervorosos en ganar almas, fervorosos en la oración personal y esperar la bendición de Dios, ¿verdad? Y entender que tenemos una lucha, una guerra contra Satanás, que no creas que Satanás te va a venir y te va a decir, échale ganas. Mira, ve a ganar almas el sábado. Ve a ganar almas el sábado, ven, yo te voy a decir dónde. El diablo no te va a decir eso, ¿sí? ¿A que no? No, el diablo, acuérdate, va a sonar el teléfono, de lo que tú no te imagines, eso va a haber. Por eso, bien importante, ¿se acuerdan de Daniel que hizo? Daniel, ¿se acuerdan que él dice, él propuso en su corazón? Pero siempre orando, Señor, ayúdame porque estoy pensando ir a ganar almas el sábado, ayúdame porque yo sé que va a venir un montón de cosas, te pido que me ayudes y que el sábado esté libre. Y Señor, o sea, ya desde antes orar por ese día, pues. Y por las personas a donde vas a ir, que el Señor nos guíe. O sea, que todo. Por último, vamos a ir aquí. Vamos a Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes. El capítulo 1. Con esto vamos a terminar. Primera de Reyes, capítulo 1. Fíjense lo que dice. Capítulo 1, versículo 1 dice: Cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubría de ropas, pero no se calentaba. ¿Sí están ahí? Le dijeron, por tanto, fíjense, sus siervos, ahí están, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel y hallaron a Abisag sunamita y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Ahora, aquí el asunto es que estos se metieron en un problemón. ¿Por qué? Porque en el versículo 2 dice, le dijeron, por tanto, sus siervos, busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Ahora, esta era una práctica corriente de aquel tiempo, una práctica, por así decirlo, popular, ¿verdad? Normal. Pero, ¿a qué horas vemos que le consultaron a Dios? ¿Verdad que no? Aquí dice, le dijeron, por tanto, sus siervos, ¿verdad? El rey David ya estaba viejo, ni con calentón se calentaba, ni nada por el frío que estaba haciendo, ya estaba viejo, pues estaba enfermo.
Entonces dijeron, pues tráiganle una mujer virgen, ¿verdad? Para que lo caliente. Entonces, esa era una práctica, por así decirlo, popular, pero no era de Dios. ¿Sí entendemos? No era de Dios. Entonces ellos no consultaron a Dios, ¿verdad? Y hicieron eso, y eso les trajo un problemón más adelante, pero problemón que se hayan evitado, si tan solo hayan primero orado a Dios, decirle, Señor, el rey ya está viejo, Señor, ¿qué pasa? ¿Qué le ponemos, o qué medicina, o qué recomiendas tú? ¿Verdad? Pero no, aquí nomás derechito, ¿verdad? Tráiganle eso. Y fue un problemón más adelantito. Y por eso les digo, bien importante, si nosotros pensamos en ir a ganar almas, ya sea un viernes o un jueves o lo que sea, o el sábado, ¿verdad? Siempre orar a Dios y decirle, Señor, estamos pensando ir a ganar almas el sábado. Te pido que el sábado lo guardes porque estoy pensando ir. Y como Daniel dijo, propuso en su corazón. ¿Sí entendemos eso? Amén. Bueno, entonces aquí hemos terminado. Y acuérdense que el Señor nos despierte, ¿verdad? Que el Señor nos despierte en las áreas que estamos dormidos. Que el Señor nos despierte en las áreas que estamos dormidos. Hay que tratar de analizar si nosotros somos unas personas que en la mañana, ¿verdad? No oramos, no leemos la Biblia, entonces quizás nos estamos durmiendo. Si somos personas que no estamos repartiendo folletos y que los folletos ahí están ya con ketchup o con salsa o ya están ahí nomás, es una señal que nos estamos durmiendo. O si ya no nos interesan tanto como los perdidos o las personas, o ya ni siquiera le hemos hablado, es señal que nos estamos durmiendo, y nomás es cuestión de tiempo en donde nos vamos a quedar bien dormidos. Y ahí va poco a poco para abajo nuestra vida espiritual. ¿Sí entendemos eso? Entonces, eso vamos a orar ahora. Y ahorita que acabemos vamos a orar para decirle al Señor que pues que nos levante, ¿verdad? Reconocer que sí nos hemos dormido, ¿verdad? Reconocer, Señor, es verdad, hemos estado dormidos en esta área. Reconocer delante de Dios para que el Señor nos levante. Dice la Biblia que el que se humilla, Dios lo exalta. ¿Sí entendemos? Amén. Reconocer, porque si no, piensen en algún cristiano que tiene años, que nunca gana almas, y ya ni siquiera, por así decirlo, la iglesia ya es segunda cosa. Piensen en cristianos así, para nosotros no caer así, o sea, por la gracia de Dios, no por nosotros, por la gracia de Dios. Pero decirle al Señor, dice Él que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad y volver como cuando David fue enfrentado con su pecado y dijo, ¿sabes qué, Señor? Ayúdame, es verdad, estoy dormido, despiértame y seguir adelante, ¿sí entendemos? Y empezar otra vez en calor, ¿verdad? ¿Sí entendemos eso? Amén. Entonces, bueno, vamos a ver lo que aprendieron y ahorita vamos a orar.